Es el amanecer de un país dividido. En las tierras brumosas, más allá de Kioto, donde los caminos polvorientos serpentean entre arrozales y bosques de cedros, comienzan a formarse los clanes que escribirán con sangre la leyenda de los samuráis. Allí, en la frontera indómita entre la civilización y el caos, hombres endurecidos por el hambre, la guerra y la ambición van a forjar un nuevo orden. No eran nobles refinados, eran guerreros que aprendieron pronto que su valor se medía por el filo de la espada y la lealtad a su señor. Entre sus filas surgirían nombres destinados a la eternidad. Minamoto no Yoritomo, el caudillo que desafió un imperio. Oda Nobunaga, el demonio que incendió templos milenarios para unir a Japón. Toyotomi Hideyoshi, el campesino que conquistó reinos. Y Tokugawa Ieyasu, el paciente arquitecto de la paz más larga que su país había conocido. Pero también fueron hombres de carne y hueso, que amaron y temieron, que escribieron poemas antes de cada batalla y que supieron que el honor era más importante que la vida misma. Hoy, mientras el mundo moderno se olvida de sus nombres, tú vas a descubrir su historia. Respira hondo, cierra los ojos si quieres, porque estás a punto de recorrer 1000 años de guerras, traiciones, belleza y muerte. Esta es la historia completa de los samuráis y del Japón feudal. Pero Hideyoshi no se conformó con unificar Japón. Embriagado por el éxito, comenzó a soñar con un imperio que se extendería por toda Asia. Su plan era audaz hasta la locura. Conquistar China, comenzando con la invasión de Corea en 1592. Para un hombre que había comenzado como un simple portador de sandalias, la idea de conquistar el imperio más grande del mundo parecía la culminación lógica de una vida extraordinaria. Los preparativos para la invasión fueron masivos. Hideyoshi movilizó 200, 0 hombres, la mayor fuerza expedicionaria que Japón había enviado jamás al extranjero. Los ejércitos japoneses, veteranos de décadas de guerra civil, estaban magníficamente equipados y entrenados. Sus arcabuces eran superiores a cualquier arma que los coreanos poseían, y su disciplina de combate era legendaria. La invasión comenzó con éxitos espectaculares. Los ejércitos japoneses, liderados por generales como Kato Kiyomasa y Konishi Yukinaga, desembarcaron en Corea y arrasaron con la resistencia inicial. Seúl cayó en solo 3 semanas y los japoneses avanzaron hacia el norte con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios comandantes. Pero la facilidad inicial de la conquista resultó ser una ilusión. Los coreanos, inicialmente desmoralizados por la derrota de sus ejércitos regulares, comenzaron a organizar guerrillas que atacaban las líneas de suministro japonesas. Más peligroso aún, China decidió intervenir masivamente para proteger a su estado tributario. La guerra de Corea se convirtió en una pesadilla logística para los japoneses. Mantener ejércitos grandes a través del estrecho de Corea
requería un flujo constante de suministros, pero la armada coreana, liderada por el genial Ji Sun-sin, comenzó a hundir sistemáticamente los barcos japoneses. Ji Sun-sin era un genio naval que había desarrollado una innovación revolucionaria, el barco tortuga o Gyeobukseon. Estos barcos, cubiertos con placas de hierro y armados con cañones, eran virtualmente indestructibles contra los ataques japoneses. Desde sus cuarteles generales en la isla de Hansan, Ji Sun-sin libró una guerra naval que gradualmente estranguló las líneas de suministro japonesas. La batalla de Hansando en 1592 fue un desastre para la marina japonesa. Ji Sun-sin, usando una táctica llamada la formación de la grulla, atrajo a la flota japonesa a una trampa mortal. De 73 barcos japoneses, solo 14 escaparon. El resto fueron hundidos o capturados, y con ellos murieron miles de marineros experimentados que Japón no podía permitirse perder. En tierra, la guerra se volvió igualmente brutal. Los ejércitos chinos, aunque inferiores en armas individuales, compensaban con números masivos y una logística superior. Los japoneses, acostumbrados a guerras rápidas y decisivas, se encontraron luchando una guerra de desgaste que no podían ganar. La segunda invasión de 1597 fue aún más costosa. Los japoneses, reforzados con tropas frescas, inicialmente hicieron algunos progresos, pero la resistencia coreana se había endurecido y China había comprometido recursos aún mayores. Los samurái, que habían dominado los campos de batalla de Japón, descubrieron que su valor individual significaba poco contra las hordas chinas. La guerra se caracterizó por una brutalidad que horrorizó incluso a veteranos endurecidos. Los japoneses, frustrados por su incapacidad para obtener una victoria decisiva, comenzaron a masacrar civiles. Los coreanos respondieron con igual crueldad. Los chinos, por su parte, no mostraron piedad hacia los invasores extranjeros. Una práctica particularmente macabra se desarrolló durante esta guerra. Los japoneses comenzaron a cortar las narices y orejas de sus enemigos muertos como prueba de sus hazañas. Estos trofeos grotescos se enviaban a Japón, donde se enterraban en montículos llamados mimizuka o tumbas de orejas. El más famoso de estos montículos aún existe en Kioto, un recordatorio silencioso de la brutalidad de la guerra. Cuando Hideyoshi murió en 1598, llevándose consigo sus sueños de conquista asiática, sus generales inmediatamente comenzaron a planear la retirada. La guerra había costado a Japón cientos de miles de vidas y enormes recursos, sin lograr ninguno de sus objetivos. Pero también había demostrado que los samurái podían luchar efectivamente contra cualquier enemigo, incluso en tierras extranjeras. La muerte de Hideyoshi también creó un vacío de poder que desató la crisis final del período Sengoku. Su hijo Hideyori era apenas un niño de 5 años, incapaz de gobernar el imperio que su padre había creado.
Los regentes nombrados para protegerlo, hombres poderosos que habían servido a Hideyoshi durante décadas, pronto se dividieron en facciones rivales. Tokugawa Ieyasu, el más astuto y paciente de los generales de Hideyoshi, había esperado este momento durante años. Desde su imponente castillo de Edo, la futura Tokio controlaba las llanuras más ricas de Japón, pero más importante que su riqueza era su reputación de hombre que mantenía sus promesas y protegía a sus aliados. En una época de traiciones constantes, la confiabilidad era más valiosa que el oro. Su rival principal era Ishida Mitsunari, un administrador brillante pero pobre soldado, que había sido uno de los subordinados más leales de Hideyoshi. Mitsunari representaba la legitimidad del régimen Toyotomi, pero carecía del carisma y la experiencia militar necesarios para liderar una guerra. Su personalidad arrogante y su tendencia a ser enemigos habían alienado a muchos daimyo que podrían haber apoyado la causa Toyotomi. La crisis estalló en 1600, cuando Ieyasu, violando sus juramentos a Hideyoshi, comenzó a formar alianzas matrimoniales sin el permiso del Consejo de Regentes. Mitsunari, viendo esto como una traición flagrante, comenzó a organizar una coalición contra Ieyasu. Pronto, todo Japón se dividió en dos bandos: los partidarios de Ieyasu en el este y los defensores de Hideyori en el oeste. La campaña que siguió fue una obra maestra de maniobra política y militar. Ieyasu, con la paciencia que había caracterizado toda su carrera, permitió que sus enemigos tomaran la iniciativa. Cuando Mitsunari marchó hacia el este con un ejército masivo, Ieyasu había ya preparado el terreno para la batalla decisiva. El lugar elegido fue Sekigahara, una pequeña llanura en el centro de Japón, rodeada por montañas. Era un lugar estratégico perfecto. Quien controlara Sekigahara controlaba las rutas entre el este y el oeste de Japón. Pero más importante, era un terreno donde las maniobras serían limitadas y la batalla se decidiría por la disciplina y la lealtad, no por la astucia táctica. La noche del 14 de octubre de 1600, ambos ejércitos acamparon en las colinas que rodeaban la llanura. Los soldados afilaron sus armas, escribieron poemas de despedida y algunos visitaron los templos locales para orar por la victoria. Muchos sabían que al día siguiente Japón cambiaría para siempre, pero pocos podían imaginar cuán profundo sería ese cambio. Ieyasu había preparado la batalla con la meticulosidad de un artesano. Había sobornado secretamente a varios de los generales de Mitsunari, prometiéndoles tierras y honores si cambiaban de bando en el momento crucial. Había colocado a sus tropas más fieles en posiciones donde podían ser más efectivas, y había relegado a los aliados menos confiables a roles secundarios. La mañana del 15 de octubre amaneció brumosa, con una niebla densa que hacía difícil ver a más de unos metros de distancia. Los dos ejércitos se formaron en silencio, 160, 0 hombres divididos en dos facciones irreconciliables.
El aire estaba tenso, con la expectativa de la violencia inminente. Mitsunari había desplegado sus fuerzas en una formación tradicional, con sus mejores tropas en el centro y aliados menos confiables en los flancos. Su plan era simple: un ataque frontal masivo que aplastara el centro de Ieyasu por pura fuerza. Era una estrategia directa pero peligrosa, especialmente considerando las dudas sobre la lealtad de algunos de sus subordinados. La batalla comenzó alrededor de las 8 de la mañana, cuando las primeras líneas de ambos ejércitos chocaron en el centro de la llanura. El sonido era ensordecedor: el estruendo de los arcabuces, el silbido de las flechas, el ring metálico de las espadas al chocar, y por encima de todo, los gritos de guerra de miles de guerreros. Al principio, la batalla podría haber ido en cualquier dirección. Los soldados de Mitsunari lucharon con valor, y por un momento parecía que su ataque central podría romper las líneas de Ieyasu. Pero entonces comenzaron las traiciones que Ieyasu había preparado cuidadosamente. Kobayakawa Hideaki, comandando un ejército entero en el flanco occidental, súbitamente se negó a avanzar cuando se le ordenó. Sus tropas permanecieron inmóviles en la colina, observando la batalla como espectadores. Otros comandantes comenzaron a retirarse o, peor aún, a atacar a sus propios aliados. Cuando Mitsunari se dio cuenta de que había sido traicionado, ya era demasiado tarde. Su ejército se desintegró no por la presión enemiga, sino por la traición interna. Los soldados que habían luchado valientemente minutos antes ahora huían en pánico, sin comprender por qué sus propios comandantes los habían abandonado. La batalla, que había comenzado como una confrontación épica entre dos visiones de Japón, terminó como una masacre unilateral. En menos de 6 horas, el ejército occidental había sido completamente destruido. Mitsunari, capturado mientras huía, fue ejecutado 3 días después. Con su muerte terminó no solo la batalla, sino toda una época de la historia japonesa. La victoria de Sekigahara no fue solo militar, fue una revolución política completa. Ieyasu no se conformó con derrotar a sus enemigos, los eliminó sistemáticamente. Confiscó las tierras de más de 90 daimyo que habían luchado contra él, redistribuyendo estas vastas propiedades entre sus seguidores. En una sola batalla había reorganizado completamente la geografía política de Japón. Pero Ieyasu era demasiado astuto para gobernar solo por la fuerza. Comprendía que para mantener la paz permanentemente necesitaba crear un sistema que hiciera imposible la rebelión. Su solución fue el sistema Sankin Kotai, una de las innovaciones políticas más brillantes de la historia. Bajo este sistema, todos los daimyo debían pasar años alternos en Edo, sirviendo en la corte del shogun. Cuando regresaban a sus dominios, debían dejar a sus familias como rehenes en la capital.
Esto no solo prevenía conspiraciones, sino que también drenaba las finanzas de los daimyo, ya que mantener residencias elegantes en Edo era enormemente costoso. Esta transformación de guerreros en administradores no fue fácil. Muchos samurái se sentían perdidos, sin la guerra que había dado significado a sus vidas. Algunos se rebelaron contra el nuevo orden, pero fueron rápidamente aplastados. Otros se adaptaron, encontrando honor en el servicio civil como lo habían encontrado en el combate. La figura más fascinante de esta nueva era fue Miyamoto Musashi, el espadachín más famoso de la historia japonesa. Musashi había nacido demasiado tarde para las grandes guerras, pero demasiado temprano para la paz completa. Pasó su vida perfeccionando el arte de la espada en una época en que las espadas se volvían cada vez más obsoletas. Musashi desarrolló el estilo Niten y Chiryu, la técnica de luchar con dos espadas simultáneamente. Era una innovación radical que requería años de entrenamiento para dominar. Su filosofía combinaba el budismo zen con la estrategia militar de una manera que influenció el pensamiento japonés durante siglos. Su combate más famoso fue contra Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu en 1612. Kojiro, conocido como el demonio de la espada del oeste, era famoso por su técnica perfecta y su espada extraordinariamente larga, apodada Secar las hojas. Era considerado invencible y muchos samurái habían muerto tratando de derrotarlo. Musashi, con su genio psicológico característico, llegó 3 horas tarde al duelo. Kojiro, esperando en la playa, se había vuelto cada vez más nervioso e irritado. Cuando Musashi finalmente apareció, remando perezosamente hacia la isla, Kojiro estaba furioso y desequilibrado emocionalmente. Pero la sorpresa más grande fue el arma de Musashi. En lugar de sus espadas normales, había tallado una espada de madera de un remo de bote durante el viaje a la isla. Era más larga que la famosa espada de Kojiro, y su peso inusual la hacía impredecible en el combate. El duelo duró solo unos minutos. Kojiro, cegado por la ira, atacó con toda su fuerza. Musashi esquivó el ataque por milímetros y golpeó a Kojiro en la cabeza con su espada de madera. El golpe fue tan poderoso que mató instantáneamente al espadachín más temido de Japón. Después de esta victoria, Musashi se retiró del combate y se dedicó a la escritura y la filosofía. Su libro, el libro de los 5 anillos, combinó estrategia militar con filosofía zen de una manera que sigue siendo estudiada por empresarios y soldados en todo el mundo. Su famosa frase, "El camino es entrenamiento", resume la esencia del espíritu samurái, la búsqueda constante de la perfección. Guión: duerme con la historia completa de los samurái y el Japón feudal. Duración: 1 hora exacta. Es el amanecer del 21 de septiembre de 1600. En una planicie brumosa llamada Sekigahara, 2 ejércitos se enfrentan en silencio.
De un lado, Tokugawa Ieyasu, el astuto señor del este. Del otro, Ishida Mitsunari, defendiendo el legado del gran Toyotomi Hideyoshi. En las siguientes 6 horas, esta batalla decidiría el destino de Japón durante los próximos 268 años. El eco de las katanas al chocar resonaría para siempre en la historia. Pero antes de que te sumerjas en esta épica historia de honor, sangre y acero que te llevará desde los misteriosos orígenes de los guerreros samurái hasta el final de su era dorada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta que te ayudarán a relajarte y descansar profundamente. Esta noche vamos a recorrer juntos más de 1000 años de historia japonesa, desde los primeros guerreros que montaron a caballo en las provincias hasta los últimos samurái que enfrentaron las armas occidentales. Conocerás a legendarios como Minamoto no Yoritomo, Oda Nobunaga y el invencible Miyamoto Musashi. Ponte cómodo, cierra los ojos si quieres y déjate llevar por esta historia de una civilización única que forjó el alma de un guerrero como ninguna otra. Para entender a los samurái, debemos viajar al Japón del siglo VIII, cuando el país era aún una tierra salvaje y fragmentada. El emperador, desde su capital en Heian-kyo, la actual Kioto, gobernaba en teoría sobre todo el archipiélago, pero en realidad su autoridad se desvanecía más allá de las montañas que rodeaban la capital. En esta época, Japón era un país dividido entre dos mundos. En la capital imperial, los nobles cortesanos vivían en un refinamiento extraordinario. Escribían poesía en caracteres chinos, componían música para instrumentos de cuerda y desarrollaron una cultura estética que valoraba la sutileza y la elegancia por encima de todo. Las damas de la corte, como Murasaki Shikibu, escribían novelas psicológicas de una sofisticación que no se vería en Europa hasta siglos después. La palabra samurái significa literalmente el que sirve, pero estos guerreros pronto descubrieron que servir a un señor débil era menos provechoso que convertirse en señores ellos mismos. En las extensas llanuras del este, donde el gobierno imperial era apenas un rumor, los clanes guerreros comenzaron a crear sus propias leyes. Imagínate la vida de un guerrero provincial en el siglo IX. Al amanecer, antes de que el sol iluminara las montañas, ya estaba practicando con su arco. La arquería montada era el arte supremo del samurái temprano, más importante incluso que la espada. Un guerrero que no pudiera disparar con precisión desde un caballo al galope no era digno de ese nombre. Sus armaduras eran obras de arte funcional. Cientos de pequeñas placas de hierro y cuero, lacadas en colores brillantes, se unían con cordones de seda para crear una protección flexible pero resistente. El casco, coronado con cuernos de metal o figuras de animales, no solo protegía la cabeza, sino que identificaba al guerrero en la batalla. La construcción de una armadura samurái era un proceso que podía tomar meses. Cada placa era forjada individualmente, martillada
hasta obtener la forma perfecta y luego lacada con múltiples capas de resina. Los colores no eran solo decorativos, identificaban al clan, el rango y a menudo las hazañas del guerrero. El rojo carmesí era para los comandantes, el azul índigo para los veteranos, el oro para los favoritos del señor. Los cordones que unían las placas eran igualmente importantes, hechos de seda teñida en patrones específicos. No solo mantenían la armadura unida, sino que permitían al guerrero moverse con fluidez. Un samurái experimentado podía montar a caballo, disparar un arco y luchar con la espada sin que su armadura le estorbara. La flexibilidad era tan importante como la protección. La primera gran confrontación entre los clanes llegó con la rebelión de Ogen en 1156. El emperador retirado Go Shirakawa y el emperador actual Konoe se enfrentaron por el control del trono. Cada uno buscó el apoyo de los guerreros provinciales y pronto Kioto se convirtió en un campo de batalla. Taira no Kiyomori, el líder del clan Taira, demostró una brutalidad que horrorizó a la corte imperial. Después de su victoria, no solo ejecutó a sus enemigos, sino que quemó sus palacios y desterró a sus familias. Por primera vez, los guerreros provinciales habían usado la violencia directa contra la aristocracia de la capital. Kiyomori se convirtió en el hombre más poderoso de Japón, pero cometió el error de subestimar a sus enemigos. Cuando los Minamoto fueron derrotados, permitió que algunos de sus hijos sobrevivieran. Yoritomo, el futuro fundador del shogunato, fue exiliado a una península remota. Yoshitsune, que se convertiría en el héroe militar más famoso de Japón, fue enviado a un monasterio. Los años que siguieron fueron la edad dorada del clan Taira. Kiyomori casó a su hija con el emperador y colocó a sus parientes en todos los puestos importantes. Los Taira controlaban el comercio marítimo y acumularon riquezas fabulosas. En su palacio de Kioto, los guerreros provinciales se transformaron en refinados cortesanos. Pero esta transformación fue también su debilidad. Mientras los Taira se ablandaban en la capital, los Minamoto supervivientes permanecían en las duras provincias del este, manteniendo sus habilidades guerreras. Cuando Yoritomo finalmente se alzó en rebelión en 1180, tenía algo que los Taira habían perdido: la lealtad incondicional de guerreros curtidos en el combate. Al principio, los Taira parecían tener la ventaja. Eran mejores marineros, conocían estas aguas mejor y tenían las corrientes a su favor. Sus arqueros, estables en las cubiertas que conocían como sus propias casas, llovían flechas sobre los barcos Minamoto. Por un momento, parecía que la historia tomaría un rumbo diferente. Pero entonces sucedió algo que cambió el curso de la batalla. Taguchi Shigeyoshi, un guerrero Taira que había sido insultado por sus compañeros, desertó en el momento crucial. Remó hacia la flota Minamoto y reveló un secreto mortal. ¿Cuál era exactamente el barco que transportaba al emperador niño, Antoku?
La revelación fue devastadora. Los arqueros Minamoto concentraron su fuego en ese barco específico, y pronto el caos se extendió por toda la flota Taira. Los guerreros que habían parecido invencibles minutos antes ahora luchaban desesperadamente por mantener sus posiciones. Taira no Tomomori, el comandante de la flota, vio que la batalla estaba perdida. En lugar de huir, tomó una decisión que se convertiría en leyenda. Se vistió con su armadura más pesada, se ató un ancla al cuerpo y se arrojó al mar. Prefirió morir con honor que vivir con la vergüenza de la derrota. Su ejemplo fue seguido por docenas de guerreros Taira. Uno tras otro, se lanzaron al agua con sus armaduras completas, eligiendo la muerte antes que la captura. El mar se llenó de figuras fantasmales que se hundían lentamente, sus armaduras brillando bajo el agua como peces de colores. Pero el momento más trágico estaba por venir. Taira no Tokiko, la abuela del emperador, era una mujer de casi 70 años que había visto a su clan elevarse desde la oscuridad provincial hasta el poder supremo. Ahora veía cómo todo se desmoronaba en una sola tarde. Cuando las flechas Minamoto comenzaron a caer como lluvia sobre el barco imperial, Tokiko tomó una decisión que resonaría en la historia japonesa durante siglos. Levantó al emperador Antoku, un niño hermoso de apenas 8 años, y lo abrazó contra su pecho. En las profundidades del océano también hay una capital, le susurró al niño, quien la miraba con ojos llenos de miedo. Allí está el palacio del rey dragón, donde todo es pacífico y hermoso. Sin más palabras, se arrojó al mar, llevando al emperador en sus brazos. Con ellos se hundieron las insignias imperiales sagradas, el espejo, la espada y las joyas que habían legitimado el poder imperial durante siglos. Algunas fueron recuperadas después, pero otras permanecieron para siempre en el fondo del mar, creando una herida en la legitimidad imperial que nunca sanaría completamente. La batalla de Danura no terminó con la muerte del emperador. Continuó hasta que el último barco Taira fue capturado o hundido, pero ya no era una batalla, era una masacre. Los Minamoto no mostraron piedad, y pocos Taira sobrevivieron para ver el amanecer del día siguiente. La victoria de los Minamoto no solo terminó con la guerra de Genpei, sino que estableció el primer gobierno militar verdadero de Japón. Yoritomo, reconociendo que gobernar desde Kioto lo debilitaría como había debilitado a los Taira, tomó una decisión revolucionaria. Estableció su capital en Kamakura, una pequeña ciudad pesquera en el este, lejos de las intrigas y el refinamiento decadente de la capital imperial. El shogunato de Kamakura creó el sistema feudal que definiría Japón durante los siguientes 700 años. Los guerreros recibían tierras a cambio de servicio militar, pero también debían gobernar esas tierras, mantener la paz y recaudar impuestos. El samurái se transformó de guerrero errante en administrador territorial. Este equilibrio entre la cultura y la guerra
creó una aristocracia única en el mundo. Los samurái no eran simplemente soldados brutales, eran guerreros filósofos que podían componer un poema sobre la belleza de los cerezos en flor por la mañana y decapitar a un enemigo por la tarde sin sentir contradicción alguna. Sus castillos no eran solo fortalezas militares, sino centros de cultura refinada. Los jardines se diseñaban para reflejar principios estéticos profundos. Los salones de té se construían según proporciones matemáticas precisas. Las ceremonias se desarrollaban con una precisión ritual que rivalizaba con los templos budistas. Pero esta sofisticación tenía un precio. La paz relativa del período Kamakura comenzó a debilitar las habilidades marciales que habían dado poder a los samurái. Las generaciones que siguieron a Yoritomo conocían las formas de la guerra, pero no su realidad brutal. Practicaban la arquería montada como un arte ceremonial, no como una habilidad de vida o muerte. Los torneos se convirtieron en eventos más importantes que las batallas reales. Los samurái competían en ceremonias elaboradas donde la forma importaba más que la efectividad. Un guerrero podía ganar gran honor por la elegancia de su técnica, incluso si esa técnica no serviría en un combate real. Esta decadencia militar se reveló dramáticamente cuando los mongoles de Kublai Khan invadieron Japón en 1274. Los samurái, acostumbrados a combates individuales, ceremoniosos y desafíos personales, se encontraron enfrentando un ejército que luchaba como una máquina de guerra perfectamente coordinada. Los mongoles no respetaban las tradiciones japonesas de combate. No esperaban a que los samurái se identificaran antes de atacar. No luchaban en duelos individuales. Atacaban en masa, usaban formaciones coordinadas y empleaban armas que los japoneses nunca habían visto: catapultas, armas de asedio y bombas explosivas que aterrorizaron a los defensores. Durante esos 7 años, los samurái aprendieron lecciones amargas, construyeron murallas defensivas a lo largo de las costas vulnerables, reorganizaron sus ejércitos para luchar en formaciones coordinadas, desarrollaron nuevas armas y tácticas específicamente diseñadas para combatir a los mongoles. Cuando los mongoles regresaron en 1280, y uno con una flota aún más grande, encontraron un Japón transformado. Los samurái habían mantenido su valor individual, pero ahora también sabían luchar como una fuerza coordinada. Las batallas de Koan fueron feroces, pero esta vez los defensores japoneses resistieron con éxito. La segunda invasión mongola terminó con otro tifón, el famoso kamikaze o viento divino que dispersó la flota invasora. Pero esta vez los japoneses habían probado que podían defenderse por sí mismos. El kamikaze había ayudado, pero no había sido decisivo como en la primera invasión. Los japoneses interpretaron estas victorias como una señal divina. Japón era una tierra sagrada, protegida por los dioses, invencible mientras sus guerreros mantuvieran la fe.
Esta nueva conciencia nacional se fusionó con el código Bushido, el camino del guerrero que combinaría confucianismo, budismo zen y shintoísmo en una filosofía marcial única que definiría el carácter japonés durante siglos. Las invasiones mongolas transformaron la mentalidad samurái. Ya no eran solo guerreros, eran los guardianes de una civilización única que había resistido al poder más grande del mundo. Esta nueva conciencia nacional se fusionó con el código Bushido, el camino del guerrero que combinaría confucianismo, budismo zen y shintoísmo en una filosofía marcial única. El Bushido no era solo un código de combate, sino una forma de vida total. Un verdadero samurái debía ser leal hasta la muerte, valiente ante cualquier peligro, honesto en todas sus acciones y compasivo con los débiles. La muerte en batalla era preferible a la deshonra, y el seppuku, el suicidio ritual, era el último recurso para preservar el honor. Pero el shogunato de Kamakura, debilitado por las costosas defensas contra los mongoles, comenzó a declinar. El emperador Go-Daigo intentó restaurar el poder imperial en 1333, y aunque fracasó, su rebelión destruyó el equilibrio que había mantenido estable el país durante 150 años. Lo que siguió fue el período más caótico de la historia japonesa. Por más de 250 años, desde 1336 hasta 1603, Japón se sumergió en guerras civiles casi constantes. Era la época de los Sengoku Jidai, los países en guerra, cuando cada provincia tenía su propio señor, y cada señor luchaba contra todos los demás. En esta era de guerra total, los samurái se convirtieron en verdaderos profesionales de la violencia. Las batallas ya no eran enfrentamientos ceremoniosos entre pequeños grupos de guerreros montados. Eran choques masivos entre ejércitos de miles de hombres, donde la supervivencia dependía de la disciplina, la coordinación y la adaptación constante a nuevas armas y tácticas. Los Ashigaru, soldados de a pie reclutados entre los campesinos, se convirtieron en la columna vertebral de estos ejércitos. Armados con largas lanzas y después con arcabuces importados de Europa, estos plebeyos a menudo decidían batallas que los samurái montados no podían ganar solos. El rígido sistema de clases comenzó a erosionarse bajo la presión de la guerra constante. En esta época de caos, surgieron algunos de los personajes más extraordinarios de la historia japonesa. Oda Nobunaga, el rey demonio, fue quizás el más revolucionario. Heredó un pequeño dominio en la provincia de Owari, pero tenía una visión que ningún otro daimyo poseía: la unificación total de Japón bajo su mando. Nobunaga no respetaba las tradiciones que limitaban a otros señores de la guerra. Cuando los monjes guerreros del monte Yei amenazaron su autoridad, no negoció ni buscó compromisos. Rodeó el monasterio más sagrado de Japón con sus ejércitos y lo quemó hasta los cimientos, masacrando a miles de monjes, incluyendo niños y ancianos. Los enemigos de Buda van al infierno, declaró fríamente.
Yo los envío allí más rápido. Su crueldad era legendaria, pero también su genio militar. Cuando los portugueses introdujeron los arcabuces en Japón, otros daimyo los vieron como curiosidades interesantes. Nobunaga inmediatamente comprendió que estas armas cambiarían la guerra para siempre. Equipó a sus ejércitos con arcabuces, entrenó a sus soldados en su uso y desarrolló tácticas específicamente diseñadas para maximizar su efectividad. La batalla de Nagakute en 1573 demostró el genio táctico de Nobunaga. Enfrentado a la Liga Ikoiki, una confederación de monjes guerreros y campesinos fanáticos que habían resistido a otros daimyo durante décadas, Nobunaga desplegó sus arcabuceros en 3 líneas. Mientras la primera línea disparaba, la segunda recargaba y la tercera se preparaba. El resultado fue un fuego continuo que masacró a los defensores. Pero la innovación más importante de Nobunaga fue social, no militar. Rompió con el sistema feudal tradicional que había dominado Japón durante siglos. En lugar de depender de la lealtad personal de los samurái, creó una burocracia basada en el mérito. Promovió a hombres de baja cuna si demostraban habilidad y castigó a nobles incompetentes sin importar su linaje. Su castillo de Asuchi, construido en 1576, era un símbolo de esta nueva era. No era solo una fortaleza, era un palacio que rivalizaba con cualquier construcción imperial. Sus 7 pisos se elevaban hacia el cielo como una montaña artificial, cada nivel decorado con oro, laca y arte que deslumbraba a los visitores. Era una declaración de poder que podía verse desde kilómetros de distancia. Nobunaga también fue el primer daimyo japonés en comprender la importancia del comercio. Estableció mercados libres, protegió a los comerciantes y promovió el intercambio con los extranjeros. Sus dominios se enriquecieron rápidamente, lo que le permitió mantener ejércitos más grandes y mejor equipados que sus rivales. Pero el mismo desprecio por la tradición que hacía invencible a Nobunaga también creó enemigos mortales. En 1582, cuando se hospedaba en el templo Honnoji en Kioto con solo una pequeña guardia, uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide, lo traicionó. Las razones de la traición nunca se aclararon completamente, pero algunos dicen que Mitsuhide se sintió humillado por el trato despectivo de Nobunaga. La traición fue perfecta en su ejecución. Mitsuhide rodeó el templo con 0 soldados en el silencio de la madrugada. Nobunaga despertó con el ruido de la batalla, pero inmediatamente comprendió que la situación era desesperada. Luchó ferozmente con su arco, disparando flecha tras flecha contra los atacantes, pero cuando fue herido y ya no pudo disparar, se retiró a los aposentos interiores del templo. Rodeado por las llamas que consumían el templo, Nobunaga cometió seppuku, pero incluso en la muerte mantuvo su carácter desafiante. Sus últimas palabras fueron: "No es que lamente mi suerte,
sino que el cielo no me ha dado tiempo suficiente para conquistar el mundo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice que las llamas lo consumieron completamente. La muerte de Nobunaga podría haber sumido a Japón en un caos aún mayor, pero uno de sus generales más brillantes, Toyotomi Hideyoshi, vengó inmediatamente a su señor. Hideyoshi era único entre los líderes samurái. Había nacido campesino, pero su genio militar y político lo habían elevado hasta convertirse en el hombre más poderoso de Japón. Hideyoshi completó la obra de unificación que Nobunaga había comenzado. Una por una, sometió a las provincias rebeldes, combinando la diplomacia con la fuerza. Su asedio de Odawara en 1590 fue una obra maestra de la guerra de asedio. Rodeó la fortaleza más inexpugnable de Japón con 0 hombres y la forzó a rendirse sin batalla. Con Japón finalmente unificado, Hideyoshi implementó reformas que transformaron completamente la sociedad japonesa. La más importante fue la separación de clases. Los samurái se convirtieron en una clase guerrera hereditaria, mientras que los campesinos fueron desarmados y confinados a la agricultura. Esta división crearía la estructura social que duraría hasta la restauración Meiji. Pero Hideyoshi, embriagado por el éxito, cometió un error fatal. Decidió conquistar China, comenzando con la invasión de Corea en 1592. Los ejércitos japoneses, veteranos de décadas de guerra civil, al principio arrasaron con la resistencia coreana. Pero cuando China intervino con ejércitos masivos, la campaña se convirtió en una pesadilla. La guerra de Corea mostró tanto la fuerza como las limitaciones de los samurái. En batallas terrestres, los japoneses dominaron consistentemente a sus enemigos. Su disciplina, armamento y experiencia de combate eran superiores. Pero la logística de mantener ejércitos grandes a través del mar demostró ser imposible, especialmente cuando la armada coreana, liderada por Yi Sun-sin, comenzó a hundir los barcos de suministro japoneses. Cuando Hideyoshi murió en 1598, sus generales inmediatamente abandonaron la guerra de Corea, pero su muerte también creó un vacío de poder que desató la crisis final del período Sengoku. Su hijo Hideyori era demasiado joven para gobernar, y los regentes nombrados para protegerlo pronto se dividieron en facciones rivales. Tokugawa Ieyasu, el más astuto de los generales de Hideyoshi, había esperado pacientemente esta oportunidad. Desde su base en Edo, la futura Tokio comenzó a construir una coalición de daimyo descontentos. Su rival principal era Ishida Mitsunari, un administrador brillante, pero mal soldado, que luchaba por preservar el legado de Hideyoshi. La tensión entre las dos facciones creció durante 2 años hasta que finalmente explotó en la campaña de Sekigahara. En el otoño de 1600, los 2 ejércitos convergieron en una pequeña llanura en el centro de Japón. El destino del país se decidiría en una sola batalla. La mañana del 15 de octubre de 1600, la niebla cubría el campo de batalla de Sekigahara.
Los ejércitos se formaron en silencio, 160, 0 hombres divididos en 2 facciones. Y Ieyasu había elegido su posición cuidadosamente. Sus tropas más fieles estaban en el centro, mientras que aliados menos confiables ocupaban los flancos. Mitsunari, en el lado opuesto, tenía un ejército ligeramente más grande, pero muchos de sus comandantes habían sido secretamente sobornados por Ieyasu. La batalla comenzó con un ataque frontal de las tropas de Mitsunari, pero cuando varios de sus generales cambiaron de bando en el momento crítico, su ejército se desintegró. En 6 horas, la batalla más importante de la historia japonesa había terminado. Mitsunari fue capturado y ejecutado, y Ieyasu se convirtió en el señor indiscutible de Japón. El período Sengoku, con sus 250 años de guerra civil, finalmente había llegado a su fin. Ieyasu estableció su shogunato en Edo, pero a diferencia de sus predecesores, tenía un plan para mantener la paz permanentemente. Creó un sistema que balanceaba el poder entre el shogun y los daimyo, manteniéndolos lo suficientemente fuertes para ser útiles, pero demasiado débiles para ser peligrosos. El sistema Sankin Kotai obligaba a todos los daimyo a pasar años alternos en Edo, sirviendo en la corte del shogun. Cuando regresaban a sus dominios, debían dejar a sus familias como rehenes en la capital. Este sistema no solo previno rebeliones, sino que también drenó las finanzas de los daimyo, ya que mantener residencias en Edo era enormemente costoso. Los samurái se encontraron en una situación paradójica. Seguían siendo la clase dominante, pero ya no tenían guerras que luchar. Muchos se convirtieron en burócratas, administrando los dominios de sus señores. Otros se dedicaron a las artes marciales, refinando técnicas que ya no tenían aplicación práctica en el campo de batalla. Esta era de paz produjo algunas de las figuras más fascinantes de la historia samurái. Miyamoto Musashi, el espadachín más famoso de Japón, desarrolló su estilo de 2 espadas durante duelos que se convirtieron en leyenda. Su libro, El libro de los 5 anillos, combinó filosofía zen con estrategia militar de una manera que influyó en el pensamiento japonés durante siglos. Musashi nunca perdió un duelo en toda su vida. Su combate más famoso fue contra Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu en 1612. Kojiro era conocido por su técnica perfecta y su espada extraordinariamente larga. Pero Musashi llegó tarde al duelo intencionalmente para alterar los nervios de su oponente y luchó con una espada de madera que talló de un remo de bote. Koshiro murió de un solo golpe, pero no todos los samuráis se adaptaron bien a la paz. Muchos ronin, guerreros sin señor, vagaban por el país buscando empleo o problemas. Algunos se convirtieron en maestros de artes marciales, otros en bandidos y algunos en filósofos. La famosa venganza de los 47 Ronin en 1703 mostró que el espíritu samurái aún vivía, incluso en una época de paz.
La historia de los 47 Ronin comenzó cuando su señor, Asano Naganori, fue forzado a cometer seppuku después de atacar a un oficial del shogun en el castillo de Edo. Sus samurái se convirtieron en Ronin, pero 47 de ellos juraron vengar a su señor. Durante 2 años planearon pacientemente su venganza, algunos incluso divorciándose de sus esposas para no involucrar a sus familias en su destino. En una noche nevada de diciembre de 1702, los 47 Ronin atacaron la mansión de Kira Yoshinaka, el hombre responsable de la muerte de su señor. Después de una batalla feroz, capturaron a Kira y le ofrecieron la oportunidad de cometer seppuku honorablemente. Cuando se negó, lo ejecutaron con la misma daga que su señor había usado para suicidarse. Los 47 Ronin se entregaron a las autoridades y fueron condenados a muerte, pero su historia capturó la imaginación del pueblo japonés. Habían demostrado que el bushido aún tenía significado, incluso en una época de paz y comercio. Su sacrificio se convirtió en la historia más popular del teatro kabuki y permanece como el ideal del honor samurái. Sin embargo, la paz del período Edo gradualmente cambió la naturaleza de la clase samurái. Muchos se empobrecieron, ya que sus estipendios en arroz no aumentaron con la inflación. Algunos se vieron forzados a trabajar como artesanos o comerciantes, violando teóricamente su código de clase. La sociedad samurái comenzó a mostrar grietas que eventualmente se convertirían en fracturas. La llegada del comodoro Perry en 1853 choqueó profundamente a la sociedad japonesa. Durante más de 200 años, el país había estado virtualmente cerrado al mundo exterior. Los barcos negros de Perry, con sus cañones y máquinas de vapor, demostraron que el mundo había cambiado mientras Japón permanecía inmóvil. Muchos samurái se sintieron humillados por la forma en que el shogunato cedió a las demandas extranjeras. Comenzaron a cuestionar si el sistema Tokugawa realmente servía a los intereses de Japón. Algunos clanes, especialmente en el sur, comenzaron a prepararse para la guerra contra el gobierno del shogun. La filosofía Son no Choi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, se extendió entre los samuráis jóvenes. Estos hombres creían que solo restaurando el poder imperial y rechazando la influencia extranjera podría salvarse el honor de Japón. Comenzaron a asesinar a funcionarios extranjeros y colaboradores japoneses. La crisis llegó a su punto crítico en 1867, cuando el shogun Yoshinobu renunció a su poder y lo devolvió formalmente al emperador Meiji. Pero algunos de sus seguidores se negaron a aceptar esta decisión. La guerra Boshin de 1860 y 1869 fue la última guerra civil japonesa y también la última guerra en la que los samurái lucharon como una clase militar dominante. La batalla de Toba Fushimi en enero de 1868 mostró que el mundo
había cambiado para siempre. Los ejércitos imperiales, equipados con rifles modernos y entrenados en tácticas occidentales, derrotaron fácilmente a las fuerzas tradicionales del shogun. El poder de las espadas había cedido al poder de las armas de fuego. La resistencia final vino de Saigo Takamori, el samurái más respetado de su época. Saigo había ayudado a restaurar el emperador, pero se sintió traicionado cuando el nuevo gobierno comenzó a adoptar costumbres occidentales y a abolir los privilegios samurái. En 1877 lideró la última rebelión samurái en Satsuma. La rebelión Satsuma fue el canto del cisne de la clase samurái. Saigo y sus seguidores, armados principalmente con espadas y arcos, se enfrentaron al nuevo ejército nacional del gobierno Meiji. Durante 8 meses lucharon valientemente, pero estaban condenados desde el principio. En la batalla final de Shiroyama, Saigo, herido mortalmente, cometió seppuku mientras sus últimos seguidores morían a su alrededor. Con la muerte de Saigo, terminó oficialmente la era de los samurái. El gobierno Meiji había abolido la clase samurái en 1876, prohibiendo el porte de espadas y eliminando sus estipendios. Muchos samurái se adaptaron al nuevo mundo, convirtiéndose en empresarios, oficiales del ejército o funcionarios gubernamentales. Otros nunca se adaptaron y vivieron en la pobreza, añorando un pasado que nunca regresaría. Pero, aunque la clase samurái desapareció, su espíritu perduró. Los valores del Bushido se fusionaron con el nacionalismo moderno japonés. El concepto de muerte antes que deshonra, la lealtad absoluta al emperador y la creencia en la superioridad moral de Japón se convirtieron en pilares de la ideología japonesa hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés deliberadamente evocó la tradición samurái para motivar a sus soldados. Los kamikazes que se estrellaron contra barcos aliados creían que estaban siguiendo el ejemplo de los samurái que murieron en Shiroyama. El Bushido se había transformado de un código de clase en una ideología nacional. La derrota de 1945 finalmente rompió esta conexión. El Japón de la posguerra rechazó el militarismo y el culto a la muerte que habían caracterizado la interpretación moderna del Bushido. Pero los aspectos más nobles de la tradición samurái, la disciplina, la perfección técnica, el servicio desinteresado, continuaron influyendo en la cultura japonesa. Hoy, cuando practicamos artes marciales japonesas, cuando admiramos la precisión de la artesanía japonesa, o cuando estudiamos la filosofía zen, estamos tocando algo de la herencia samurái. Estos guerreros que una vez cabalgaron por los campos de batalla de Japón con sus armaduras brillantes y sus espadas letales, nos dejaron algo más que historias de guerra. Nos dejaron una visión de lo que significa vivir con honor, dedicación y la búsqueda constante de la perfección. En el silencio de la noche, si escuchas atentamente
Quizás puedas oír el eco lejano de cascos de caballo en un campo de batalla ancestral, el silbido de una flecha volando hacia su objetivo, o el ring metálico de espadas que se cruzan en un duelo eterno. Los samurái han desaparecido, pero su espíritu permanece, recordándonos que el honor es más importante que la vida, que la lealtad es más valiosa que la riqueza, y que la perfección es un camino, no un destino. Que descanses bien, y que tus sueños estén llenos de cerezos en flor, de montañas brumosas, y del espíritu eterno de los guerreros que dedicaron sus vidas a la búsqueda de la perfección. Sayonara y buenas noches.